Bienvenidos, mis queridos hermanos, a un devocional más el día de hoy. Hoy quiero hablar un poco de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Este es nuestro devocional el día de hoy. Fíjese, vamos a leer primeramente ahí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Ahí nos habla, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones en Cristo Jesús. Te pido por aquellas personas que van a estar escuchando donde quiera. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar un poco de tu santa palabra. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Hermanos y hermanas, este texto es muy importante que nosotros lo pongamos en práctica. Aquí nos está hablando de la apostasía. Fíjese bien, apostasía. Esta palabra es muy amplia. De hecho, varios pastores o predicadores, cuando exponen esta palabra, algunos la exponen de una forma, otros la exponen de otra, pero el sentido original es la apostasía. Viene a ser alejarse de la palabra, empezar a irse apartando y después ya no hablar de la palabra, sino que hablar de otras cosas, o sea, alejarse de la verdad. Dice, la palabra apostasía en el cristianismo, dice, hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Fíjese, una persona que estuvo 20 años en la congregación, vinieron ciertas pruebas difíciles a su vida, o alguien empezó a hablarle de otras cosas y empezó a meter otras enseñanzas espurias, ajenas, antagónicas a la palabra del Señor. Y yo aquí no estoy para demonizar a nadie, pero déjeme decirle que eso frecuentemente ocurre con las personas que permanecen mucho tiempo en la congregación y que después se van alejando, poco a poco se van alejando. Pero déjenme decirle que tal cosa viene a suceder porque esas personas a veces solo los domingos leen su Biblia y a veces que ni la leen. Hay quien va a la iglesia, pero nomás está sentado ahí y no está con una mente receptiva, con un corazón dispuesto a retener qué es lo que el maestro de escuela dominical está enseñando, o en este caso el pastor al frente. Por eso el pasaje es bien claro. Fíjese cómo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, aquí nosotros tenemos para explicar varias frases, pero considerando el tiempo, porque no hay tiempo, valga la redundancia, para poder exponerlo, pero eso viene a pasar por esas personas que empezaron a escuchar de la palabra de Dios y que después vinieron los afanes de la vida y se empezaron a alejar. Y son textos de los cuales usted y yo, si usted está en su casa y tiene una Biblia, apúntelos y léalos. Está en Hebreos 5, capítulo 11 al 14. Ahora, fíjese bien, dice, engaños cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas. ¿Cómo es posible que si estamos 10, 20, 30 años en la congregación y no crecemos, en vez de estar creciendo, estamos menguando? Algo está mal. Entonces después viene la apostasía. Personas que empiezan a apostatar de la fe.
Entonces yo le decía al principio, tal vez lo que yo explique aquí y usted lo vea o lo escuche, se le va a hacer un poco curioso, pero esta palabra, cada quien y muchos predicadores la exponen de muchas formas y de muchas maneras, pero el objetivo primordial es que las personas se alejan de haber conocido a Cristo o de estar creciendo más en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, dice que después vienen personas a seducirlos fuera de su devoción, dice, que ellos tienen para Cristo. ¿Sí? Son aquellos falsos maestros de los cuales también le habla la palabra del Señor. Entonces, hay que tener cuidado con la apostasía. Vamos a ver allí en Hebreos 6, verso 12, dice algo dice así la palabra del Señor: a fin de que no os engañéis, a fin de que no os hagáis, dice, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjese, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué es una persona perezoso? Una persona que no siente el deseo de levantarse de su cama, nomás está acostado en la cama o en el sillón y no tiene ánimo de hacer algo, no tiene ánimo de crecer, ya sea espiritualmente, ya sea materialmente. No tiene ánimo. Entonces dice que aquí vienen, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Las promesas que se le prometieron a Abraham cuando Jehová Dios le dijo: levántate de este lugar y yo te llevaré a tierra donde fluye leche y miel. Entonces, yo te daré la tierra por heredad. Y hermanos, son pasajes de los cuales nosotros seguimos aprendiendo. Entonces, dice, acerca de esto, dice, o sea, por lo tanto, fíjese, la palabra empieza diciendo, acerca de esto, o sea, por lo tanto, que viene diciendo, por lo tanto, déjame decirte esto. Fíjese, es difícil de explicar, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese, esta palabra tardos para oír, tardo, es un letargo espiritual que le viene a la persona. Entonces, cuidado con eso, cuidado con esa clase de enseñanza, cuidado con esa clase de flojera espiritual. Esa flojera espiritual no los va a llevar a buenos puertos, nos va a llevar a menguar de nuestra fe y después estuvimos mucho tiempo. Por eso dice la palabra, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Por lo tanto, como no eran de nosotros, no están entre nosotros. Entonces son textos muy claros, muy específicos. Dice, Dios tiene mucho que decirnos y explicarnos. Fíjese, cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de que en verdad Dios tiene mucho que decirnos y a la vez explicarnos. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjese, ahora no las podéis sobrellevar. Dios tiene muchas cosas que decirnos. Pero hay a veces de que Dios dice, no, hoy no las puedes llevar. O sea, nosotros vamos creciendo paulatinamente. O sea, de poco a poco, escalón por escalón, peldaño por peldaño. Entonces, eso debe de ser lo primordial para usted y para mí, para cada uno de nosotros, para cada lector bíblico que un día decidió recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dice, esta es una situación muy frecuente que existe entre los que han conocido palabra de Dios. Fíjese, a veces le conocimos al Señor, alzamos una mano, hicimos una decisión, pero no hemos permanecido con el Señor. Entonces, ¿qué está pasando?
Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Romanos. Fíjese, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 20, dice así la palabra. Romanos 1, verso 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, ya no tenemos excusa. ¿Por qué retroceder? ¿Por qué menguar? ¿Por qué empezar a apostatar de la fe en lo que hemos creído? El pasaje es bien claro. Dice, ¿por qué no tenemos ya excusas? Ya no hay excusa cuando una persona ha conocido. Pablo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el apóstol Pablo. Y es muy cierto, horrenda cosa. Fíjese lo que dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nosotros sabemos cómo el Señor creó el mundo. Entonces, ¿por qué vamos a empezar después a dudar de la palabra del Señor? Entonces, es algo muy importante de lo cual nosotros tenemos que tomar en cuenta y estar más asidos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy clara. Nos habla de una y de otra forma de cómo nosotros tenemos que estar agarrados, enchufados de la palabra del Señor. Entonces, fíjese, dice, maestros, todo creyente debe ser un maestro. Fíjese, cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, en cierta ocasión leía un libro donde dice de que del hermano Samuel Vila, por cierto, dice de que cada miembro o cada persona que está empezando a caminar con Cristo, después de 2 años, por lo menos debe de saber 100 pasajes de la palabra. Y estas palabras me tocaron a mí. Y digo, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con muchas personas que estamos en la iglesia por muchísimo tiempo y a veces no maduramos lo suficiente para poder aprender de la palabra del Señor? Por lo tanto, después vienen esas clases de diferencias y empezamos a alejarlos de la palabra del Señor, de haber conocido palabra del Señor, porque vienen otros y nos cuentan otras mentiras. Entonces, y quieren sacarnos. Fíjense, quieren sacarnos de haber conocido nosotros palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese, cuando nosotros estamos agarrados de la palabra del Señor, vamos a estar constantemente en esto. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en nosotros. Cuando dice more en abundancia, se está refiriendo a que nosotros debemos de estar constantemente aprendiendo de su palabra, conociendo de su palabra, poniendo en práctica lo que nosotros aprendemos en la iglesia, poniendo en práctica lo que Dios nos enseña por medio de la lectura de su palabra o cuando leemos algún otro libro adicional. Normalmente siempre digo y lo repito, está bien leer otro libro, pero si a veces no tenemos tiempo ni para leer la Biblia, pues mejor leamos la Biblia, que es donde tenemos la
enseñanza que es neta y pura y es eficaz para cada uno de nosotros. Entonces, esto de la apostasía, esto crece cuando nosotros no alimentamos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor. Vamos a ver allí un pasaje que está en Primera de Pedro. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón y esperanza. Entonces, es algo muy original y a la vez muy importante, de lo cual nosotros tenemos que estar mentalizados en esto que dice la palabra del Señor. Fíjese cómo dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, en usted y en mí, en nuestros corazones. Entonces, dice leche, fíjese, el conocimiento sin obediencia, dice, no contribuye al progreso espiritual de una persona. Fíjese, la leche. Cuando nosotros somos niños, nos dan la leche materna. Poco a poco nos van dando comida sólida. De la misma manera, en el conocimiento espiritual, aplicándolo espiritualmente hablando, así debe de ser con cada uno de nosotros. Al principio empezamos. Es más, cuando yo llegué a la iglesia a conocer de Cristo, déjeme decirle que yo no sabía ni dónde quedaban los libros de la Biblia. Pero siempre hay hombres de fe y de valor que siempre quieren enseñarnos. Entonces, para mí fue muy bonito y de gran importancia y valor. Y ahora han pasado muchos años y yo agradezco a aquellos hombres de Dios, a aquellos varones de Dios que de cierta forma trabajaron conmigo, me hablaron de la palabra, me dijeron dónde quedaba, me expusieron algunos textos, me explicaron algunos textos, porque en la Biblia hay muchos textos que nosotros no los entendemos, pero eso es necesario que nosotros busquemos a hombres, a hermanos, a mujeres que están conociendo de la palabra de Dios, que le enseñen a las demás mujeres, hombres que le compartan a los demás hombres de la palabra del Señor. Y vamos, para ir cerrando ya nuestro punto, vamos a leer allí en 1 Corintios capítulo 3, verso 8, donde dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjese, en este texto hay mucha enseñanza. Alguien dijo, hay teología tan pura. ¿Sí? Pura. Clara, cristalina como el agua. Con una gran enseñanza. Con una gran meditación. Un texto para reflexionar. Un texto para que usted y yo lo pongamos siempre en práctica. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjese, pasaje muy bonito. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, es muy necesario que nosotros estemos siempre conectados al Señor, porque si no, vienen aquellas personas y los quieren meter un evangelio completamente adulterado, fuera de doctrina. Entonces, cuando usted es un lector bíblico, se dará cuenta si aquel que se encontró allí en la plaza, en la tienda, en el campo, donde quiera, le está metiendo un evangelio completamente diferente. Tenemos que tener un filtro mental, filtro espiritual,
Nuestra mente tiene que tener ese filtro para saber discernir lo que viene de Dios, lo que viene del hombre, lo que viene del Satanás, del diablo. Entonces, fíjese bien, en Hebreos 5, 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, texto muy importante, hermanos y hermanas, damas y caballeros, donde quiera que usted se encuentre, si usted escucha de una o de otra forma este tema, póngalo en práctica, léalo, compártalo, dele un like si le gusta, mándenme un comentario de qué quiere que hablamos o que se hable, de qué quiere, algún tema, alguna palabra. Si yo no la tengo, yo busco en la palabra para poder compartirle. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos dudas. Yo he tenido dudas. Pregunto a los demás. Recuerde que más vale ser ignorante una vez en la vida y no ser ignorante toda la vida. Entonces, si yo ignoro una vez, alguien me va a sacar de dudas, porque las tengo en muchas áreas de mi vida. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, Cristo le ama y por lo tanto no tenga temor de ser feliz, no tenga temor de estar contento, estar contenta. Este fue nuestro corto devocional. Acuérdese, se habló de la palabra apostasía, que en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Fíjese bien, texto muy importante. Hebreos 5, 11 al 14. No lo vamos a explicar todos, solamente es una pequeña introducción a nuestro tema. Y como siempre, vamos a seguir orando por cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre. Vamos a inclinar nuestros rostros y hacer una oración. Vamos a pedir también oración por los enfermos. Algunos me han escrito ahí, ora por mí, en el Messenger, y otros pues en la iglesia donde me congrego. Si usted vive en el área de Nacogdoches, se le invita. Estamos ubicados en 1917 de la calle South Fredonia. Ponga su GPS, lo va a traer a la iglesia. Ahí tenemos una banca para que usted se siente y esté escuchando la palabra del Señor. Acuérdese que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y no lo digo yo, lo dice este libro, el cual se llama Biblia. ¿Sabía que la palabra Biblia quiere decir biblioteca, compendio de libros? Entonces, ahí tenemos nosotros mucha enseñanza. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Te pido en el nombre de Jesucristo por cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, por los amigos que van a estar escuchando. Si alguien no ha venido a Cristo Jesús, que un día ellos decidan buscar de Cristo Jesús. Te pido por los enfermos, donde quiera que se encuentren. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bendiciones. Chao, chao.